Bueno, pues si estamos. Buenos días. Comparezco para hacer la actualización de los datos de la pandemia en la región de Murcia, así como de los acuerdos adoptados en la reunión del Comité de Seguimiento COVID recién celebrada. En esta reunión se ha analizado la evolución de las cifras y las medidas a implementar según el documento técnico aprobado en nuestra región. Afrontamos una situación casi de emergencia, habida cuenta de la evolución de los datos de contagios. El mayor crecimiento y con diferencia se ha producido en los grupos de edades de entre 17 a 34 y 40 años, hasta los 40 años especialmente. Y se han producido especialmente en el ocio, como es por otro lado es razonable, y en el ámbito familiar. De hecho, el 76% de los brotes de la última semana son de ocio y familiar. Y en muchas ocasiones lo que ha ocurrido es que un contagio en el ocio se ha llevado a la familia y ha habido brotes familiares derivados de ese caso que se ha producido previamente. Una situación que, bueno, sinceramente era previsible en menor medida de lo que ha ocurrido, no en la medida en que ha ocurrido. Se han reforzado los puntos de detección precoz para detectar lo antes posible el caso y frenar el contagio. Actualmente tenemos para toma de test de antígeno 85 puntos en todos los equipos de atención primaria. Además, el 061 realiza todas las tomas de muestras a domicilio de PCR para personas que no pueden desplazarse a los equipos de atención primaria. Estamos reforzando también las tomas de test de antígenos por las mañanas y tardes cuando no se puede cubrir la demanda existente por la mañana. Y se mantienen todos los puntos de toma de muestras que hasta ahora estaban funcionando y además este fin de semana pasado se abrió un nuevo punto en Caravaca. La toma de muestras de test de antígenos se va a centrar fundamentalmente en los equipos de atención primaria para los contactos estrechos, en una estrategia en la que la comunidad ha sido pionera para intentar diagnosticar cuanto antes aquellos contactos estrechos que hayan podido pasar a caso y para que se sepa, para poder hacer el rastreo adecuado rápidamente. La tasa de incidencia media de la región en los últimos 7 días es de 516,6 casos por 100.000 habitantes y la de los 14 días está en 713,6. Por ello, entre las medidas acordadas en el seno del comité, propuestas por los técnicos de salud y por el propio comité, que entrarán en vigor mañana mismo, destacamos: vistas las cifras medias regionales en función de lo establecido en el documento técnico y de forma preventiva ante la elevada incidencia, el Comité COVID ha decidido pasar la región a fase 2 de riesgo asistencial, al tener una ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por COVID-19, lo que genera dificultades para mantener una atención asistencial normalizada respecto al resto de patologías. En esta fase 2 de riesgo asistencial implica que todos los municipios y la región en su conjunto se encuadran en el nivel de alerta extremo, a los efectos de aplicación de las medidas correspondientes, tanto municipales como regionales. Según los datos que nos ofrece la última semana epidemiológica, de la combinación de los niveles de transmisión y de las fases de riesgo asistencial, obtenemos el nivel de alerta sanitario, siendo este extremo a nivel regional y a nivel municipal. 36 municipios quedarían enclavados en este nivel de alerta extremo, un 90% de la población de la región, en concreto Moratalla, Fortuna, Abanilla, Jumilla, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión, Ricote, Yecla, Albudeite, Santomera, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Molina de Segura, Alguazas, Priego, Blanca, Lorca, Los Alcázares, Campos del Río, Cieza, San Pedro del Pinatar, Bullas, Torrepacheco, San Javier, Águilas, Abrán, Ulea, Alcantarilla, Ceutí, Fuente Álamo, Cedejín y Archena. Así pues, entre otras medidas, para este nivel se establece la restricción de movilidad perimetral en estos 36 municipios, la suspensión de la actividad de hostelería en el interior y en el exterior, la reducción de aforos en comercios al 50%, cierre de parques y jardines a partir de las 7 horas o el cierre de centros de día y la atención presencial de los centros de día.
Vista la gravedad de la situación y el nivel de alerta extrema regional, se ha acordado suspender todos los actos multitudinarios en la región, entendiendo por acto multitudinario, tal y como determina el documento técnico, aquellos actos que aglutinen a más de 200 personas en el interior y a más de 500 sentadas en el exterior. Se encuentra en un nivel de alerta muy alto 5 municipios de Beniel, Alhama de Murcia, Totana, Puerto Lumbreras y Mazarrón. Estaría en nivel medio alto Librilla y Calasparra y en nivel bajo Aledo y Ojos. Entre las medidas a adoptar en estos 9 municipios destacan el cierre del interior de la hostelería y el 75% de ocupación máxima en terrazas, 50% de aforo de comercio, cierre de parques y jardines, 50% para zonas comunes en hoteles, 30%, y luego otras cuestiones que vienen reflejadas en el Real Decreto. Recordemos que tanto los municipios con nivel de alerta medio alto como bajo, las medidas, al estar en fase 2, serían las medidas contempladas para el nivel de alerta muy alto. Unas medidas, como hemos comentado, extremas, porque está en juego la capacidad asistencial de nuestros hospitales y ya no se trata en este momento de la situación particular de cada uno de los municipios, sino de salvaguardar la capacidad hospitalaria del conjunto de la región, así como poder atender el incremento de ingresos con motivo del aumento de contagios que se han registrado. Nuestros centros hospitalarios peligran. La media semanal de ingresos se sitúa en la última semana en 337 ingresos, aunque, como veremos, esta media semanal se ha visto superada recientemente por los datos de ingresos que vamos a dar a continuación. Requiere un esfuerzo colectivo de toda la sociedad, independientemente del municipio en el que estemos. Y se pide a los ciudadanos prudencia y respeto a las medidas de higiene, autoprotección, distancia social y uso de mascarilla, de forma correcta para evitar más contagios. Hay que evitar toda situación en estos momentos, toda interacción en general y especialmente cualquier interacción que suponga quitarnos la mascarilla. Eso todos tenemos que tener claro, que en este momento el único sitio donde tenemos que hacer algo que suponga quitarnos la mascarilla es con las personas con las que convivimos en casa. Nada más, con nadie más, nunca. En estas semanas, nada más. Por último, la situación concreta a día de ayer, según el Servicio de Epidemiología, registraba las siguientes cifras. El número de personas afectadas era de 9.234, mientras la semana pasada se situaba en 4.497, casi duplicando el número de casos. No, más que duplicando, perdón, el número de casos. Ya hemos superado, como hemos comentado antes, el número medio de ingresos era de 337, pero en el día de ayer se superaron el número de 400 ingresos, en concreto 407 ingresos hospitalarios, de los que 87 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. De los 667 nuevos casos registrados en el día de ayer, y tengamos en cuenta que ayer fue domingo, y aunque se han reforzado mucho los dispositivos, no se hacen las mismas pruebas que se hacen en los días de diario. 169 pertenecían al municipio de Murcia, 146 a Cartagena, 42 a Lorca, 37 a Caravaca y 26 a Jumilla y Molina, estando el resto distribuidos entre los diferentes municipios de la región. Ayer registramos 5 fallecimientos más, 3 varones y 2 mujeres con edades comprendidas entre los 74 y 91 años de las localidades de Jumilla, 2 de Murcia y 2 de Cartagena. El número de pruebas realizado ascendió ayer a 628.753, con una tasa de positividad del 16,5% y la media semanal ascendía a 17,4%. Volvemos a apelar a esta responsabilidad para intentar frenar esta transmisión, puesto que de momento y en esta tercera ola no vamos a poderla frenar con los medios que queremos más próximos, más de nuestro siglo, que es la vacunación, ¿no? De momento tenemos que tomarla restringiendo la movilidad y nuestra interacción al máximo. Se está haciendo un esfuerzo para llegar a todos los grupos de vacunación lo más rápido posible. Hoy se tiene previsto poner 2.915 vacunas, aunque hay que tener en cuenta lo que hemos comentado, que esta tercera oleada la paramos nosotros, no la vamos a parar nosotros como sociedad, no la vamos a poder parar con la vacunación. El viernes se comenzó a vacunar el personal sanitario de hospitales, del 061, de la sanidad privada,
y a día de hoy llevamos 3.620 profesionales sanitarios vacunados, habiendo solicitado la vacunación cerca de 17.000 profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud y más de 1.000 de la asistencia privada, sanitarios privados. Actualmente, hasta ayer, se habían registrado 14.176 personas vacunadas con una dosis, tanto de residentes como trabajadores como sanitarios. El objetivo es continuar vacunando según las fases que marca la Estrategia Nacional de Vacunación, comenzando hoy a vacunar a los profesionales de atención primaria, en concreto en los centros de salud de Alcantarilla, Sangonera, Lorca Sur, San Antón, de Cartagena y Murcia-San Andrés, pasando durante el resto de la semana al resto de los centros de atención primaria. Hay que resaltar el trabajo que están haciendo los equipos COVID del 061, vacunando fines de semana y festivos, los profesionales de atención primaria, los de la Dirección General de Salud Pública y los propios de los servicios municipales de salud, que también están vacunando mañana y tarde, sábados y domingos incluidos. No podemos bajar la guardia ahora. Muchas vidas dependen de lo que hagamos durante las próximas semanas y no se puede frustrar la esperanza de aquellas personas que lo dieron todo por nosotros, como hemos dicho muchas veces, recibiendo y pidiendo tan poco. Ahora mismo quedarse en casa es la recomendación mejor que podemos dar para frenar esta curva. Para proteger a los nuestros hay que limitar al máximo la interacción social. Recordemos que la mayor parte de los contagios, como hemos comentado, ese 76%, se han producido en el ámbito social y en el ámbito familiar. Y en muchas ocasiones en una mezcla importante de estos dos ámbitos, de reuniones sociales que luego han llevado a reuniones familiares el virus en estas Navidades. Y sin más, quedo a la disposición para las posibles preguntas. Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo le quería preguntar, en primer lugar, sobre el tema de las restricciones, sobre las restricciones de la fase 2. En los 36 municipios que están en nivel de transmisión extrema, ahí el cierre afecta también a las terrazas, he querido entender. Sí. Y en el resto, y en los municipios que no están en nivel de riesgo extremo, al estar en fase 2, se cerraría el interior de los bares y restaurantes, ¿no? Sí. Y el confinamiento perimetral. El confinamiento perimetral, de una manera o de otra, sería para los 36 municipios, pero hay que tener en cuenta que limita la movilidad prácticamente a los 45 municipios de forma práctica, porque casi todos los municipios van a tener frontera con otro municipio que va a estar confinado. Con lo cual la movilidad va a estar muy, muy restringida. Y con respecto al tema de las terrazas, es fundamental que las terrazas sean terrazas, lo venimos diciendo, y realmente que esas terrazas con paramentos, que a veces están con 4 paramentos, no las vamos a poder mantener ni permitir. De acuerdo. Con respecto a la campaña de vacunación, le quería preguntar cuáles son las previsiones, es decir, cuándo creen que podrán terminar con los profesionales sanitarios, ¿no? Tanto de los hospitales como de primaria y de la privada, y qué viene después, es decir, si después ya hay que empezar con la segunda dosis para todos o se seguirá avanzando con la primera dosis, no sé si son los grandes dependientes o los mayores de 80 años, y en ese sentido, ¿cómo será esa vacunación? Porque entiendo que ahí eso también requiere una logística importante, ¿no? Porque no sé si será gente a los grandes dependientes, por ejemplo, si es gente a la que se va a vacunar en su casa, y eso cómo se va a hacer. Muchas gracias. Nada. Respecto a la vacunación, se va a ir marcando, según el documento de la estrategia de vacunación del Ministerio, que en esta primera fase son estos 4 grupos, los que has comentado realmente. Residencias, después sanitarios, primera línea y no primera línea, y luego estarían grandes discapacitados y trabajadores, de trabajadores que trabajan con grandes discapacitados y otros trabajadores sociales y otros trabajadores sanitarios. Ahí vamos a hacerlo un poco de forma paralela, porque no tenemos por qué guardar estrictamente un poco. El Ministerio, la indicación es que se siga de forma progresiva, pero que no hace falta que sea una progresividad, o sea, que haber acabado con un grupo y empezar otro. En estos grupos nos vamos a ir solapando, trabajando con ellos. Respecto a cuándo vamos a hacerlo, se está trabajando para que sea lo más pronto posible, pero no os vamos a dar una cifra, no os vamos a dar una fecha, realmente. De primaria, pues es fácil que durante la semana
todos los que lo hayan solicitado se puedan vacunar. De especializada pues probablemente tardemos un poco más y de privados también tardaremos un poquito más, pero no tampoco mucho más, ya lo iremos viendo en función de, también influye mucho el ritmo de solicitudes, eso es clave. Respecto al grupo siguiente, que serían inmovilizados en casa, por desgracia, por las características que tiene esta vacuna, no podemos vacunarles con las vacunas que tenemos, con la que tenemos de Pfizer y cuando venga la vacuna de Moderna, no podemos vacunarles con esa vacuna. Salvo que nos den unas instrucciones muy claras por parte del Ministerio en ese sentido, pero lo que estamos viendo en los grupos técnicos es que no se puede utilizar esa vacuna para inmovilizados, con lo cual habrá que esperar una vacuna para ellos más sencilla. Pero grandes discapacitados que puedan acudir se va a hacer a través de centros de salud y a través de, en un momento determinado, también centros de día. Estamos planificándolo con los centros de día, ¿vale? O sea que realmente eso lo vamos a ir viendo durante la siguiente semana, pero los que están en casa, los inmovilizados en casa, por desgracia, con estas vacunas no podemos llegar porque no se puede dejar abierto un vial, no se puede desplazar de una casa a la otra, de momento. Hasta que al menos no haya una indicación más específica, no se puede hacer. Y en esos casos no se podría, se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de, bueno, ya que no se puede vacunar a ellos, vacunar a los cuidadores. Se va a vacunar a los cuidadores profesionales que estén en empresas. O sea, quiero decir, no al que tenga contratada cada persona, pero sí, por ejemplo, a todos los de ayuda a domicilio, todo el personal de ayuda a domicilio que está tanto en empresas como puedan ser funcionarios de la comunidad autónoma, esos sí que se van a vacunar. Una última cuestión, porque creo que ha llegado ya, ¿no?, el tercer lote. ¿Cuántas dosis iban en ese tercer lote? Las de todas las semanas, 12.625 creo recordar que es la cifra. Damos paso ahora a Elisa Reche del diario.es, que interviene a través de videollamada. Buenas tardes. Quería preguntar si, viendo las cifras y el ritmo de contagios y de la situación de alerta en la que nos encontramos, si consideran que fue un error haber aliviado el confinamiento perimetral durante la Navidad. Vamos a ver, realmente hay que tener en cuenta las cifras de las que partía la comunidad autónoma. Las cifras, cuando empezamos el periodo navideño, éramos la comunidad autónoma de España, por lo menos de la península, que tenía unas tasas de incidencia más bajas. Lo cual, evidentemente, las medidas tienen que estar tomadas en función de las tasas de incidencia. Y teniendo esos niveles de tasas de incidencia, se tomaron unas medidas ya más duras de lo que marcaba el Ministerio, con la suspensión de los tardeos de las diferentes Nochebuena, Nochevieja, 1 y 25 día de Navidad. Pero la cuestión es que con las tasas previas, tomar medidas mucho más duras hubiera sido muy, muy difícil de explicar ante la opinión pública. Gracias. Pasamos ahora a las preguntas que nos remiten otros medios de comunicación. En primer lugar, la agencia EFE quiere saber cuántas personas faltan por vacunar de la fase 1, es decir, residencias de mayores y personas con discapacidad y profesionales de la sanidad. Bueno, de la fase 1 como tal, o sea, la fase 1 se divide en 4 subfases. De la subfase 1, que son residencias, están ya, salvo 2 residencias, que por brote activo no se pudo acabar de vacunar la semana pasada, todas las residencias se ha vacunado. O sea que en esa subfase 1 ya estarían todas administradas la primera dosis o todos los que han consentido en la administración de la dosis. Respecto a la subfase 2, que es el grupo de sanitarios de primera línea, se empezó, como saben, el viernes y se está en ello, con lo cual todavía hay mucho profesional que queda por vacunar, lógicamente. En segundo lugar, plantea la agencia EFE, no han bajado ni un solo día desde hace una semana los nuevos contagios, llegando a récords absolutos en esta pandemia. ¿Se está planteando el confinamiento de la población de la comunidad como solución in extremis? Si llegamos, por ejemplo, a 120 personas en UCI o si la tasa media regional alcanza los 700 casos por 100.000 habitantes.
Lo primero, el confinamiento domiciliario no es una cosa que dependa del Gobierno regional, ni del Comité Técnico de la región, ni de ninguno de nosotros. Es una cuestión que se tiene que tomar de forma nacional. Pero realmente lo que creemos es que tenemos, a lo largo de todo el tiempo que llevamos, hemos visto como cuando se han tomado medidas han funcionado en todos los municipios donde se han tomado. Y el ejemplo más reciente fue noviembre, cuando se tuvieron que tomar prácticamente las mismas medidas que se han tomado ahora y que funcionó y de una forma muy importante. Con lo cual, lo que pedimos a la sociedad es que haga lo mismo que hizo en noviembre. Haciendo lo mismo que hicimos en noviembre, conseguiremos no pasarnos en la tasa de incidencia ni en el número de ingresos más allá de lo que estamos ahora mismo. Desde luego, lo que hemos hecho en Navidades está claro que eso hay que evitarlo y desde hoy, bueno, habría que haberlo evitado desde el Día de Reyes, como dijimos ya en su momento, que nadie visitara a sus mayores el Día de Reyes, eso lo dijimos, pero desde luego ya sí que si alguien tiene prevista cualquier reunión, la tiene que cortar y no celebrar hasta mejor momento. Pregunta de Telecartagena. La comunidad ha tenido que intervenir otra residencia en Cartagena. ¿Cuántas son? ¿Cómo avanza el brote de la residencia Amavir? ¿Y cuándo se va a poder vacunar? También pregunta por el Hospital de Caridad de los Pinos, ¿cuántos afectados hay actualmente? El dato os lo va a pasar prensa de la consejería, pero no lo tengo yo aquí ahora mismo. Respecto a cuándo se va a poder vacunar, está en elaboración un documento por parte de la ponencia de alertas y de la ponencia de vacunas, que esperamos salga ya o muy pronto, en el que delimita cuándo se puede vacunar a residencias con brotes. Nosotros hemos intentado vacunar lo máximo que hemos podido en residencias con brotes, pero habrá que hacer la valoración técnica de salud pública y de Corecas para ver cuándo se lleva la vacunación a Amavir. En principio, esperamos que se pueda hacer pronto a todas aquellas personas que no estén afectadas. Y en cuanto al número de residencias afectadas, ahora mismo tenemos 9 residencias afectadas con 150 contagios. La Opinión de Murcia pregunta si se ha registrado algún caso más de la cepa británica de coronavirus en la región. Antes de entrar en la rueda de prensa y que nos constara, no. Esto es una información que, lógicamente, los datos del Ministerio vienen en cualquier momento y a lo mejor ahora cuando salgamos ya alguna de las cepas que se han mandado ha salido, pero ahora mismo no constaba. También quieren saber los datos de ocupación de ingresados por COVID en planta y en UCI de los hospitales de la región. También os lo va a pasar prensa de la consejería. Onda Regional pregunta, ¿a los residentes vacunados que posteriormente han dado positivo se les va a administrar en tiempo y forma la segunda dosis? En principio, tienen que pasar la enfermedad para poderles administrar la segunda dosis. O sea que eso es una cuestión que también en el documento técnico del que he hablado de la ponencia de alertas y la ponencia de vacunas se valora esa actuación y en cuanto se esté aprobado se aplicará ese documento porque es una cuestión que no estaba contemplada. Pero vamos, en principio se les administrará la segunda dosis según marque ese documento. Otra pregunta de Onda Regional. ¿Tienen datos ya de casos de reinfección? En caso afirmativo, ¿puede tener algo que ver con la cepa británica? No tenemos casos registrados o constatados de reinfección, pero la cuestión de la cepa británica hay que relativizarla en la comunidad autónoma. O sea, la semana pasada el Reino Unido publicaba que el 28% de sus casos son por la cepa británica, lo cual quiere decir que el 72% de los casos son por las cepas anteriores a la mutación de la cepa británica. En la región, la cepa británica, por supuesto, sabemos de algún caso registrado y seguro que haya más, pero no parece que sea ahora mismo el problema mayor que tenemos en la región con la COVID-19. También quiere saber si van a continuar las limitaciones normales de visitas a residencias y hospitales. En función de cómo la apliquen las residencias habitualmente y cómo la aplican, estará limitada con los protocolos establecidos tanto por cada una de las residencias, que en este momento evidentemente van a ser al máximo. Y le piden una valoración de las peticiones de confinamiento domiciliario que han hecho ya varias comunidades autónomas y que desde aquí ha formulado el Colegio de Médicos. Nosotros, la verdad es que lo del tema de las valoraciones es una cuestión
Yo creo que lo que hemos dicho y lo que hicimos en noviembre no nos llegamos a confinar domiciliariamente y conseguimos bajar la incidencia. Lo que tenemos es salir a la calle, podemos salir a la calle. Lo que no tenemos que hacer es interaccionar con nadie. Y por último, 2 preguntas de Onda Cero. En primer lugar, ¿se deben suspender los exámenes presenciales en la universidad por la movilidad de estudiantes que conlleva? Bueno, eso es una cuestión que está la universidad en ello. En realidad, si suspendiéramos los exámenes, tendríamos que suspender muchas otras actividades. O sea que no vamos a entrar en este momento en suspender exámenes. Y la última es la siguiente. ¿El ritmo de vacunación es lento porque se están reservando vacunas para la segunda dosis? El ritmo de vacunación es llevando, según la estrategia nacional, vacunando primero a residencias y ahora mismo vacunando a sanitarios, y es un proceso relativamente complejo porque requiere una cita previa y la distribución tiene que ser en función de cita. Entonces, realmente llegar a todas las residencias en 10 días no es lento. O sea, se puede comprobar con otras comunidades autónomas que probablemente no hayan acabado todavía eso, y el comienzo en sanitarios 10 días después del comienzo de vacunación no es un ritmo lento, pero sí que es verdad que en función de los sanitarios vamos a aumentar el número de dosis administrada diaria para llegar a vacunar al máximo número de sanitarios en el menor tiempo posible. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias.